¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor. Hemos concluido el periodo pascual con la solemne celebración de Pentecostés y ahora nos ocupa la primera de las fiestas del tiempo pospascual, que es la Santísima Trinidad. Pues vamos a ver qué nos preparó Jaime. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano, ¿cómo estás tú? Qué bueno, bien, bendito sea ¿Ya Dios. estás compuesto de todo? Muy repuestito. Muy bien, muy bien. Muy repuestito. Jaime, ¿cómo estás? Jaime, Bien, gracias. Muy Gracias. bien. Saludos a todos. qué bien. ¿Podemos comenzar con la lectura? Sí, Padre claro, Dominic. tú llevas la mano. Ok, entonces leo yo del Evangelio de San Juan, es un evangelio muy breve, del capítulo 3, versos 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Bien, al inicio de este texto pues me desconcertó un poco, la verdad, porque pues yo esperaba algún otro texto que nombrara o que apareciera explícitamente pues el Espíritu, y aquí nos habla más bien del amor del Padre al mundo y que por ello envía a Jesús su Hijo, y todo esto para nuestra salvación, y todo esto para que nosotros podamos creer en ese amor. Y pues ahí yo empecé un poco a complicarme un poco en el entendimiento, en la comprensión de este texto, en esta fiesta que estamos celebrando de la Santísima Trinidad, Dios uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que, bueno, creo que lo mencionábamos la vez pasada, entre Dios que ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y ese amor es el Espíritu Santo. Pero bueno, no lo visualicé tan claramente, pero vamos a accesar un poco al misterio de Dios a partir de estos textos, este texto del Evangelio, y un poco también hilando los otros textos. La primera lectura, que es también del Éxodo, Moisés le está pidiendo a Dios que baje con su pueblo y camine con ellos, aunque sean testarudos, aunque sean de cabeza dura, pide Moisés que camine con ellos, que los haga su pueblo. Esto es importante. Y en la segunda lectura aparece Pablo ya en las comunidades diciendo: salúdense en la comunión del Espíritu Santo, en el Padre, en el Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. El saludo que tenemos en la misa, la gracia de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para todos. Entonces, y aquí en el texto del Evangelio habla de Dios que mira al mundo y que envía a su Hijo. Parece ser que en ambos textos está presente este misterio. La Santísima Trinidad parece ser un misterio de amor, de donación constante. El Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre, y esa experiencia profunda de amor solamente se realiza en el Espíritu. Pues a esa experiencia de amor creo que pues, estamos llamados todos los hombres. Y por eso es que en estos textos aparece pues, la comunidad. En la primera lectura aparece el pueblo de Israel, y en la segunda lectura aparece la comunidad de San Pablo, las comunidades de San Pablo. En el Evangelio aparece el mundo que está integrado en esta experiencia de amor. Entonces, como un primer elemento que pudiéramos descubrir en este misterio de la Santísima Trinidad, ¿qué hay adentro de este misterio de Dios? Pues es esta experiencia de amor. Yo lo vería así porque también en el Evangelio aparece esta iniciativa de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entrega al Hijo, y solamente los que creen en el Hijo pueden accesar a esa experiencia del verdadero amor, de este amor que es donación, generosidad. Por ahí podría ser una línea para descubrir por qué la liturgia ha puesto estos
estos textos en esta fiesta de la Santísima Trinidad. Y pues también está la respuesta. Jesús nos revela este amor del Padre y hay posibilidad de que el hombre no lo acepte. Y entonces dice Jesús, el Hijo del Hombre no ha sido enviado para, el Hijo no ha sido enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Quien cree en el Hijo será salvado, pero quien no cree ya está condenado por no creer. Entonces parece que está este riesgo del hombre, del ser humano, de no creer en este camino que Jesús nos va mostrando, que es adentrarnos en este misterio de Dios. Yo creo que con estas palabras, pues sí, insuficientes, podemos ir explicando un poco el misterio de la Santísima Trinidad, el amor que hay en el centro, el amor que unifica, que llama, que integra, porque va integrando a la comunidad, al pueblo, va integrando a las personas, al mundo. Entonces podríamos pensar que es un elemento en esta fiesta de la Santísima Trinidad que se puede resaltar en la liturgia con estos textos, o con ese texto del amor de Dios al Padre por medio de Jesucristo. Por ahí serían unos elementos para compartir, para centrarnos un poco en la liturgia, en los textos de esta liturgia. Muy bien. ¿Victoriano? Pues efectivamente está la dificultad de poder explicar el misterio, ¿no? De hecho, la Iglesia misma tuvo que ir haciendo fatiga, y yo creo que todavía, a ir explicitando esta historia de un solo Dios, un Dios uno, que nosotros, ¿cómo decir?, conocemos en tres personas, ¿no? Entonces, y me parece que aún, pues, con el riesgo siempre de aplicarle a la divinidad o a Dios, pues, categorías o conceptos que son nuestros, ¿no? Por eso el cuentito de San Agus, pues, queda bastante bien, ¿no? No podemos penetrar el misterio. Y entonces, creo que lo que sí podemos hacer es conocer, y justo a partir de la revelación que hace Jesús, que esta esencia o que esta urgencia del amor de Dios que se manifiesta, como dice el texto, en haber dado a su Hijo, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo el mundo crea. Y me parece que el punto o la palanca de apoyo es justamente esta, el amor del Padre, pero que está como una exhortación o como una invitación al amor recíproco, al amor entre los bautizados, ¿no? Es decir, la posibilidad, lo dice Castillo en su comentario a esta festividad, dice la posibilidad de que la persona sea quien está llamada a ser, o la criatura humana sea quien está llamada a ser, pues es en la posibilidad de dejarse impactar por el amor, es decir, de aprender la bondad, de aprender a ser honesto, de aprender a ser generoso, de aprender la practicidad del cariño, lo llama Castillo. Y entonces me viene a la mente una de las frases del Papa en estos discursos a propósito del COVID, donde decía el Papa, es tiempo de ser osados en el bien,
¿no? Y me parece que la posibilidad de ir haciendo la experiencia, esta experiencia de la que nos hablabas, Jaime, de conocemos que el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre es la experiencia del Espíritu Santo. Creo que en la práctica no puede ser de otra manera, sino en la medida en que me animo a abrirme a la posibilidad de la bondad, del amor pues concreto, que es obras, que es atención, que es cuidado, que es respeto, que es perdón, que es pues todas las posibilidades de la vida comunitaria. Ahora también un poco más enriqueciendo esto que estamos comentando, el misterio de la Santísima Trinidad, bueno, yo lo percibía como en abordarlo desde varios ámbitos. Está el doctrinal, que sin lugar a dudas tiene su historia, tiene sus términos, pues para abordar y explicar y expresar este misterio de Dios. También el misterio, a partir de los textos bíblicos, pues está el ámbito, vamos a llamarlo así, teológico, que es lo que más o menos intento abordar en el comentario de juntar estos textos. El texto de Tanto amó Dios al mundo está dentro de un diálogo con Nicodemo. Está en el diálogo con Nicodemo, el capítulo 3. Y antes de expresar Jesús esta frase tan fuerte, tan contundente de tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo, antes le ha dicho a Nicodemo, hay que nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y el viento sopla donde quiere y oye su voz. Y así sucede con los que nacen del Espíritu. Entonces, parece que todo este capítulo podría también tratar, acercarnos a este misterio de cómo Jesús nos va adentrando a esta relación con Dios. Y también está para abordar esta fiesta, pues está el aspecto pastoral, el aspecto doctrinal, el aspecto teológico, el aspecto bíblico. Entonces son los elementos que podemos estar compartiendo aquí para ir tratando este tema, llamémosle así, este misterio, esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Entonces el contexto bíblico es este diálogo con Nicodemo, el contexto teológico es este amor del Padre manifestado y que a vivirlo, y que los otros textos nos hablan de esta integración de una comunidad, de un pueblo, y ya el aspecto doctrinal, que es el que estabas comentando ahorita, que pues la Iglesia ha tenido desde los primeros siglos, pues estos intentos de expresar esta relación tan íntima en Dios, ¿sí? Dios que es uno y que son tres personas distintas. Entonces por ahí yo pensaría estas áreas para pues tratar un tema que nos desborda, pero que sí podemos acercarnos un poco y acercar a los demás para que puedan vivir esa fiesta con mucha alegría y plenitud. Muy bien. Padre. Yo me preguntaba y les preguntaba a mis queridas catequistas del sur en esta semana, en la semana pasada, que hubiera sido más fácil que Dios no nos hubiera revelado su Trinidad. Hubiera sido más fácil porque Dios es muchas cosas que no nos ha revelado. Nosotros conocemos lo que Él nos ha dicho. Y podríamos haber pasado, como en el Antiguo Testamento, con un solo Dios y una imagen de unicidad de Dios. Pero la revelación no es para que Dios se muestre como misterioso, como difícil de entender. La revelación de Dios es siempre algo que nos hace bien a nosotros. Dios es muchas cosas que no nos sabe revelar. ¿Y por qué nos revela el misterio de su Trinidad? Para que este misterio tenga una implicación en nuestra vida espiritual. Y entonces, en eso me cuadra mucho lo que dices, Jaime, del texto de Nicodemo, que se presenta el Espíritu Santo, y ya luego se presenta
el Padre amoroso, que es el nombre que Dios quiso, por el cual Dios quiso conocerse, que lo conocieran en el Antiguo Testamento. Se revela a Moisés como un Dios compasivo, misericordioso. Y entonces nosotros podemos estar en consonancia con este Dios misericordioso, bondadoso, protector. Y entonces este Dios que se revela como Salvador, como el origen de la salvación, y nos revela a su Hijo como la salvación. Dios amó tanto al mundo que le envió a su Hijo para que el mundo se salvara por él. No lo envió para condenar al mundo. En las religiones, hay muchas religiones que su Dios es un Dios condenatorio. Nosotros tenemos que aprender eso de Dios. Tenemos que aprender de la Trinidad. La unidad que hablábamos en la vez pasada, que tú dijiste que su origen era Dios, es efectivamente el origen. El origen de nuestra creación como imagen y semejanza de Dios podría ser un origen de un único Dios. Pero Dios se nos revela como trino, entonces el origen de nosotros es la Trinidad. El origen de nosotros es la relación de estas personas en el respeto. No significa indiferencia. El respeto es una cualidad que nosotros podemos tener como humanos, como seres creados a imagen y semejanza, que las personas se respetan en sus modos de pensar, en sus sentimientos. Es como el respeto, yo lo traduzco como una personalización. Cuando uno personaliza a la persona, uno la respeta. No es un respeto de indiferencia. Yo te respeto que hagas lo que quieras, ¿no? Yo te respeto y te doy un valor de persona. Y esto es lo que pasa en la Trinidad. Por eso la Trinidad es una fuente de amor, porque es una fuente de respeto para nosotros. Perdón. Perdón, estoy saliendo ya de la tos. A todos los que me han dicho que Dios me cure, estoy saliendo de la tos. Entonces, vuelvo. El respeto y el amor son el origen de la salvación. Y a nosotros nos toca hacer consonancia de nuestro origen. Me refiero, muchas veces nosotros juzgamos a la persona y en el juicio no los respetamos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él se salve. Y no nos envió a su Hijo a juzgar al mundo, ni a condenarlo, sino a salvarlo. Es decir, nosotros tenemos que aprender esta lección. Pasar por la vida salvando a la gente, permitiéndole en nuestra mente ser personas, permitiéndole en nuestra mente, en nuestro corazón, el respeto que se merecen. Y eso nos hace ir por la vida salvando. Sin embargo, nosotros con nuestro pecado vamos por la vida condenando, juzgando y condenando. Y esto es una revelación de Dios estupenda. Este versículo de tanto amó Dios al mundo, es el capítulo 3, el versículo 16. Había un loquito que en todos los partidos de americano, de béisbol, tenía su pancarta allí, Juan 3:16. Ese loquito aprendió en algún momento, con toda su locura,
que en esto consiste el amor, en que Dios nos amó y de tal manera envió a su Hijo al mundo para que nosotros no fuéramos condenados, no fuéramos juzgados, sino salvados. Y este asunto lo tenemos que aprender, este asunto lo tenemos que saber y como una fuente de espiritualidad, porque nuestro origen es nuestro destino. El destino final que nosotros tenemos es vivir en la Trinidad a través de Cristo, vivir en la Trinidad. Y entonces tenemos que aprender las actitudes de la Trinidad. Tenemos que reproducir en nuestra vida las actitudes de la Trinidad. Es decir, ser diversos y unidos. Ser respetuosos y personalizar a los que nos rodean. No son objetos, no son cosas, no son engranes de una maquinaria de nuestra sociedad o de nuestro trabajo o de nuestras parroquias o de nuestros grupos. No tenemos por qué hacerlos cosas y someterlos. El respeto es personalizar. Tenemos que aprender mucho de la Trinidad. Y finalmente lo que dije, el salvar, perdonar es salvar a la gente. Perdonar es salvar a la gente. Personalizarlos, respetarlos es salvar a la gente. Cuando nosotros juzgamos y condenamos, no estamos salvando. Esto me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Padre Vic. Maravilloso. Me sorprende este abordaje que haces del respeto y del amor, ¿no? En este contexto del Evangelio, y me parece como una veta maravillosa para poder ir ahí a tomar, porque efectivamente esto que venías diciendo a propósito de lo que Dios nos revela y lo que Dios no nos revela, porque habrá muchísimas cosas que no sabemos, pero que eso que nos revela y que es para nuestro bien, pues es una constante invitación a ir por ese camino para poder estar mejor, porque en el fondo o en el principio la revelación de Dios, como bien lo señalabas, pues es para que yo esté mejor, si no sería un Dios muy atroz, terrible, ¿no? Sí, ¿no? Y no, es el Padre amoroso que Jesús vino a revelarnos y da, creo, también muchas pistas para la construcción de esta unidad en la diversidad. Es decir, efectivamente, creo que es una intuición maravillosa poder ir construyendo en tiempos donde la desunión y lo encrispado de las tensiones y de las situaciones que se van viviendo aquí, allá y acullá. Estados Unidos es un ejemplo de esta crispación, sí, y de esta exclusión y de esta división que solamente se puede superar en la vía del Evangelio. Creo, de respeto. Me convence cada vez más que el camino hacia una nueva humanidad pues es justamente implementar en nuestra propia vida, sin andárselo champando al otro, pero sí en la propia vida las enseñanzas que el Maestro nos ha dejado, ¿no? Y la realidad de la Trinidad Santísima, pues hoy nos enseña y nos indica el camino, el único camino para poder superar esto.
Yo aprendí mucho cuando entendí de las Escrituras, leyendo el Evangelio de Juan, y es precisamente este versículo. Aprendí mucho de cómo debo ser yo en la vida. No lo logro generalmente, pero a veces, como el burro que tocó la flauta, lo logro y me da mucho resultado. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y si Dios va por la vida salvándonos, pero no juzgándonos ni condenándonos, nosotros podemos ser más felices pasando por la vida, respetando y no salvando en nuestra mente, en nuestro corazón. No somos el salvador del mundo. El salvador del mundo es Jesús. Pero nosotros podemos reproducir su enseñanza. Y hay que decidirnos a salvar. Hay que decidirnos a salvar al vecino, al hijo que está cometiendo un error en su vida. Hay que decidir salvar al marido, salvar a la mujer, salvar a la esposa, salvar a los semejantes, a los que piensan distinto que nosotros, a los que hacen las cosas al revés como nosotros las pensamos. Salvar en esta pandemia a los que están encerrados y a salvarlo a los que no pueden estar encerrados. Y a los que no pueden quedarse en casa. Salvar a los que están enfermos. También salvar a los que tenemos que respetar, aunque ellos no quieran respetar la sana distancia. Nosotros salvarlos respetando la sana distancia. Sí. Ya se terminó el lunes pasado, se terminó la Jornada nacional. La jornada nacional, pero nosotros tenemos que decidirnos a salvar al mundo. No somos el salvador del mundo, insisto, pero nosotros podemos tener conciencia de no estar juzgando ni condenando, sino de salvar y de salvar y de salvar. Y eso nos va a hacer semejantes. ¿Qué hace de estos lentes unos lentes felices? Ser lentes. ¿Qué hace de nosotros unas personas felices? Ser personas creadas a imagen y semejanza de Dios, que Dios no nos condenó, es misericordioso, es compasivo, se revela como un Dios que no quiere llamarse con un nombre propio, sino con unas cualidades. Nosotros tendríamos que ser esas cualidades también, para ser imagen y semejanza de Él y tener a Dios como nuestro destino final. Claro. A mí me llama mucho la atención en qué condiciones se revela Dios cuando pasa ahí. Y las condiciones es que es el pueblo de cabeza dura, y así se revela Dios. Se va revelando y pues nosotros podemos estar hasta cerrados, extraviados, creyendo que pues estamos haciendo bien las cosas, creyendo que amamos, creyendo que sí respetamos. Podemos estar así como cegados y Dios se revela aún en nuestra cabeza, con nuestra cabeza dura, con nuestros caminos así ya tan agarrados, tan obstinados. Y a mí me impresiona ese texto de cómo se revela, y es como darle una nueva dimensión a lo que comentaba el Padre Miguel de salvar al mundo. ¿Cómo se salva? Dios se revela así, misericordioso, compasivo, clemente, estas expresiones que parecen como de debilidad, como de personas así, pues sí, débiles, frágiles, vulnerables, pero así se salva, ¿no? Así se salva, revelando todo este amor, toda esta cercanía, presencia, el respeto, que yo creo que el Padre Miguel lo sintetiza muy bien, lo revela muy bien, lo expresa bien. El respeto, es el respeto, es esto, la clemencia, esto es ser clemente, es ser misericordioso, y esto salva.
Y así nos revelamos, aun cuando el mundo está en sentido contrario o está con la cabeza dura. Y luego la petición final de Moisés, que es, haznos tuyos, ¿no? Eso es una expresión que a mí me llama mucho la atención, como una petición que de verdad sale del corazón del hombre. Tanto tenemos sed de Dios, de estar en Él, y aunque nuestras actitudes a veces nos alejamos, estamos en otro mundo, en otra sintonía, nuestra petición es, haznos tuyos, o sea, adéntranos en este misterio, fortalécenos en esta vida de respeto, de amor, de salvación, y haznos tuyos. Y esa petición me gusta mucho, la del Éxodo. Sí, precisamente porque somos cabeza dura, ha venido a salvarnos. Precisamente es la condición. Y no nos dice que seamos malos, sino nos dice que estamos enfermos. He venido a salvar a los enfermos, a curar a los enfermos. No he venido a los sanos, dice más adelante en el capítulo 3. No he venido a los sanos, sino a los enfermos. Y entonces nosotros tenemos que descubrir nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad es tener la razón. Esta no es nuestra enfermedad. Tener la razón. Nosotros pensamos que tenemos la razón. Por eso juzgamos a los demás. Pero el Evangelio nos hace olvidarnos de nuestra razón y salvar, es decir, ir a personalizar, respetar como personalización. Yo te respeto y te doy la oportunidad de que seas persona. Para mí, seas persona. Entonces, mi enfermedad es mi razón. Es el delirio de tener una razón. El delirio de tener la verdad absoluta. El delirio de ser la religión oficial. El delirio de tener ideas políticas las más estupendas. Bueno, esto nos hace dialogar. Personalizar a la persona, valga la redundancia, a la aparente redundancia, personalizar a la persona, personalizar al tú, nos hace tener una mente abierta para el diálogo. Y esa es la salvación del mundo. Sí, sí, va junto. O sea, cuando Dios revela la salvación, revela también nuestra enfermedad, porque y la revela de una forma muy, muy delicada, muy sutil, como respetuosamente. También la salvación, también el amor revela nuestra maldad, nuestro no amor, nuestro odio, su amor, su clemencia, su misericordia. Sí, va. A mí me interesa mucho la salvación en esa cuestión de la razón. Porque la salvación a veces la vemos como me va a salvar de los pecados y me va a salvar de los pecados sexuales. No. Me va a salvar de mí mismo. Me va a salvar de lo que yo pienso. Sí. Que me interrumpe la felicidad en mi vida. La razón que yo tengo es la causa de mi infelicidad. Sí, y salva nuestra razón, pues, abriéndonos los ojos, o todos esos milagros que hablan de abrir los ojos, de mirar los ojos, la boca. Sí, de hablar, ¿no? Entonces, sí, es la salvación es como ir purificando la razón, lo que pensamos del mundo, de nosotros, y que defendemos a toda cosa. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, pues ahí está. Pues ahí está. Nos queda mucha tarea. Uy. Ojalá que en esta fiesta de la Trinidad seamos capaces de aprender de la Trinidad.
Ujú. Muy bien. Pues ahí está. Pues ahí está. Les recordamos, tenemos todo el jueves para hacernos llegar nuestras intenciones, Las intenciones. las intenciones de la misa. ¿Te toca, Victoriano, celebrar Me, la misa del me domingo? toca, me Muy tocó la bien, vamos a Trinidad. estar de lujo. Ya salimos de un lujo y vamos a otro lujo. Vamos de lujo en lujo. Sí, sí, sí. Está bien. Pues qué bien. No olviden de darle like, de compartir, de comentar. Suscríbanse. Pues en esta semana, el domingo, llegamos a más de 1,000 suscripciones. Ahora Wow. pues, teníamos 1,050 suscripciones. Y pues eso nos da mucho, mucho gusto. Y Nos entonces, anima. sí, pues denle like y suscríbanse. Muy Pues bien. chao, Bendiciones. bendiciones. Gracias.